Hola, soy Sebastián García, más conocido como Sebas Argentino, creador de Chistes de Sebas Argentino. Soy estudiante de Administración Hotelera y Turística, actualmente en quinto semestre. Ya soy técnico en sistemas graduado en CESDE. Esta página la creé con la intención de sacar a las personas de la monotonía, de su rutina diaria, como para otro espacio de diversión. Poco a poco fue teniendo bastante acogida hasta llegar al punto de tener 650.000 personas. Vamos para el cuarto año. La idea mía de crear esta página nació de otra página llamada Que Medellín puede tener 200.000 fans antes que cualquier otra ciudad de Colombia. Esta página fue creada con todas las ciudades de Colombia. Yo, siendo un fan, partícipe de esta página, el administrador actual de ella me nombró a mí como su representante. Empecé con ella y saqué un espacio de diversión creando chistes de Sebas Argentino. También hice integraciones en la página de ella Que Medellín puede tener ta. Fuimos a los Juegos Suramericanos, realizamos integraciones y ahí se desprendieron varias páginas, la mía enfocada al humor, y de ahí nace Chistes de Sebas Argentino. Bueno, el contenido principal de la página son los chistes textuales, también el humor gráfico y también los videos. En el humor textual manejamos todo tipo de humor, desde el más negro hasta el más infantil. Todo eso para el tipo de gustos de todas las personas, no centrarnos como en un mismo tipo de humor. En el humor gráfico distribuíamos mucho lo que eran los memes. Aquí en Colombia los personalizamos muy al estilo colombiano o al estilo paisa. También tenemos como imágenes chistosas, de caricaturas o demás que vayan surgiendo. La mayoría del contenido es traído a la página por la misma gente. Es decir, yo solamente me encargo como de filtrar y escoger el mejor contenido, y a su vez pues también contenido que vayan encontrando en la red lo voy publicando. Algunos chistes son de pronto muy descachados o muy flojos, y con unos medio retoques ya gustan a la gente. Entonces ese es como mi trabajo principal: filtrar los chistes, modificarlos y publicarlos para que la gente goce. También gracias a esta página nació la marca Sebas Argentino como tal, registrada en Cámara de Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Debido a ello saqué algunos productos como camisetas, tulas, buzos, todos personalizados con los productos de los memes. Pues esa fue como la iniciativa. Luego de eso a la gente le gustaron tanto los productos que ya lo personalizamos al gusto de la gente, sin importar si fueran memes, caricaturas, nombres, dibujos, frases, lo que fuera. Realizamos envíos a nivel nacional e internacional. Esto se frenó un poco con el cierre de la página, que más adelante les hablaré de ello. Hoy en día tener una página, sea de entretenimiento o sea tu negocio o marca, como sea, es una gran ventaja, ya que todas las partes o pautas publicitarias que tú vayas a realizar no tienen costo alguno. ¿Cuál es la clave para que tu marca se expanda exponencialmente, que es la idea, al pautar? La clave es publicar contenido de muy buena calidad, enfocándose también al público objetivo. En las estadísticas de cada fanpage aparecen las edades de las personas, sus lugares, y hay que tener muy en cuenta todo eso como para saber qué contenido es el que les va a gustar y no solo publicar por publicar. Algunas de las desventajas es que los sitios de las redes sociales como tal Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, entre otros, son páginas de otras personas. En cualquier momento, si ellas desean cambiar políticas, generar costos o simplemente acabar una red social, están en todo su derecho, y uno como marca queda totalmente expuesto a sus decisiones. Entonces esas son como las desventajas principales. De resto, en cuanto al alcance, en este momento es un potencial porque estamos en la era tecnológica, entonces es principalmente donde todas las empresas o personas van a invertir para hacerse conocer. También una de las desventajas al darse a conocer, como lo dije, son las envidias. Debido a eso me hackearon la página dos veces que pude recuperarla. La primera, por suerte, con amigos que tienen conocimientos de aplicaciones y de esto, y la pudimos recuperar.
La segunda, sí, Facebook me nombró automáticamente administrador, gracias a que la marca ya está registrada y que llamo legalmente. La tercera y la peor, Facebook me cerró mi página. En este momento no tengo la página grande de 650.000 personas, sino que creé una página provisional mientras se recupera o se queda perdida del todo. Esta apenas tiene 23.000 personas, no llevamos sino 2 meses, 3 meses, no estoy publicando tan seguido o tan constantemente como antes, puesto que la moral se bajó demasiado, pero igual seguimos unidos con las páginas hermanas, con la gente que es parte de la familia de los chistes de Sebas Argentino, y entonces todo ese potencial se debe seguir usando, y todos los eventos que están programados como la repartición de juguetes que se hace cada año en diciembre siguen en pie, y demás actividades como Sin Pantalones y las que vayan surgiendo en el camino. Este soy yo, Sebas Argentino, un poco de mi historia. Les mando un saludo a todos, que estén bien.